¿Os habéis preguntado alguna vez por qué memorizar tanta información a veces se siente como una batalla perdida? Es una sensación muy común. Y muchas veces se debe a que intentamos memorizar de forma mecánica, sin contexto, como si fuéramos robots. Nuestro cerebro no funciona así, ¿verdad? Para recordar de forma efectiva necesitamos conectar la información con algo que tenga sentido para nosotros, algo que despierte nuestra curiosidad. Totalmente. Necesitamos darle a nuestro cerebro algo con lo que pueda trabajar. Exacto. Por eso hoy vamos a explorar técnicas de memorización que no solo os permitirán recordar la información, sino comprenderla y dominarla. Convertiros en auténticos maestros de la memoria. Me encanta la idea. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos con una técnica que os ayudará a organizar la información visualmente. Los mapas mentales. Ah, los mapas mentales. ¿Os imagináis convertir el temario en un mapa del tesoro lleno de colores e imágenes? Mucho más atractivo que enfrentarse a un bloque de texto interminable. Claro. Pero, ¿cómo podemos usar los mapas mentales para estudiar temas específicos de las oposiciones de infantil? Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Imaginad que dibujáis en el centro del mapa desarrollo del lenguaje. Desde ahí podéis crear ramas que representen las diferentes etapas, las teorías más importantes, los factores que influyen e incluso ejemplos de actividades que se pueden realizar en el aula. Es como si estuviéramos creando un árbol genealógico del lenguaje. Exacto. Y en cada rama podríamos usar colores, dibujos, palabras clave. Por supuesto. Ya. Y lo mejor de los mapas mentales es que involucran a ambos hemisferios del cerebro. Al combinar imágenes, colores y palabras clave, activamos la parte lógica y la creativa, lo que facilita la retención. Doble potencia. Eso es. Y no olvidéis, lo más importante es que el mapa mental sea vuestro, personalizado, que os ayude a visualizar la información de una forma fácil de recordar. Convertir el estudio en una actividad creativa. Me encanta la idea. Pero una vez que tenemos nuestro mapa mental, ¿cómo podemos utilizarlo de forma efectiva? Podéis repasarlo visualmente, intentar dibujarlo de memoria o incluso explicárselo a alguien. La clave está en interactuar con el mapa, no solo mirarlo pasivamente. Así la información se graba con más fuerza en la memoria. Hablando de grabar información en la memoria, ¿has oído hablar de la técnica de la cadena de asociación? Ah, la cadena de asociación, una técnica muy poderosa. Suena un poco loco, pero me intriga. Nuestro cerebro es un contador de historias nato. A lo largo de la historia hemos transmitido información a través de relatos. La técnica de la cadena de asociación consiste en crear una historia que conecte los conceptos que queremos recordar. De esta forma, aprovechamos la forma natural en que nuestro cerebro procesa la información. ¿Y cómo podríamos aplicar esta técnica a las oposiciones de infantil? Por ejemplo, ¿cómo podríamos convertir el desarrollo social del niño en una historia? Imaginad un viaje en tren donde cada etapa del desarrollo social es una parada. El niño empieza solo en un vagón vacío, representando el juego solitario. Luego, en la siguiente estación, suben al tren otros niños, y el niño empieza a jugar junto a ellos, pero sin interactuar realmente, lo que representa el juego paralelo. ¡Qué visual! Y la historia podría continuar, incorporando juego cooperativo, la formación de grupos de amigos. Exacto. Y cuanto más detalles sensoriales añadáis a la historia, más fácil será de recordar. Imagina los colores del tren, el sonido de las ruedas, las risas de los niños. Convierte la historia en una experiencia vívida y memorable. Convertir el temario en algo divertido y fácil de recordar. Me encanta. Pero una vez que hemos creado nuestras historias y mapas mentales, ¿cómo podemos asegurarnos de que la información no se nos olvida con el tiempo? Aquí es donde entra en juego la técnica del espaciado. Imaginad que, en lugar de estudiar un tema una sola vez y olvidarlo, lo repasamos a intervalos cada vez más largos. Repasar intervalos. Sí, como si estuviéramos enviando pequeños recordatorios a nuestro cerebro para que no se olvide de la información importante. Tiene sentido. Yeah. Pero, ¿cómo podemos gestionar esos repasos de forma eficiente? Con tanto temario, es fácil perderse. Existen herramientas digitales como Anki o Quizlet que te permiten crear tarjetas de memoria y programar repasos a intervalos personalizados. Es como tener un entrenador personal que te recuerda cuándo es el momento ideal para repasar cada tema. La tecnología al servicio de nuestra memoria. Me encanta cómo podemos combinar técnicas tradicionales con herramientas digitales para optimizar nuestro estudio. Y hablando de optimizar el tiempo de estudio, ¿qué has planteado utilizar la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro, una gran aliada para mantener la concentración. He oído hablar de ella, pero nunca la he puesto en práctica. ¿En qué consiste exactamente? Se basa en la idea de que nuestro cerebro se concentra mejor en periodos cortos de tiempo. Se trata de dividir el tiempo de estudio en intervalos de 25 minutos, separados por descansos de 5 minutos. Parece bastante manejable.
Pero ¿qué hacemos durante esos descansos? Simplemente nos levantamos de la silla. Puedes aprovechar esos descansos para hacer un repaso mental de lo que acabas de estudiar, estirar las piernas o simplemente relajar la mente. Lo importante es desconectar del estudio durante esos 5 minutos para que el cerebro pueda descansar y volver a concentrarse en el siguiente intervalo. Es como si le diéramos a nuestro cerebro pequeñas pausas para recargar energía y procesar la información. Exacto. Y al dividir el estudio en pequeñas sesiones, evitamos la sensación de agobio que a veces nos produce enfrentarnos a un tema extenso de una sola vez. Es cierto. A veces la cantidad de información nos paraliza. La técnica Pomodoro nos ayuda a dividir la tarea en porciones más pequeñas y a mantener la concentración. Y ahora, hablemos de una técnica que me ha llamado mucho la atención. El Palacio de la Memoria. Suena algo mágico. El Palacio de la Memoria es una técnica milenaria que se basa en nuestra capacidad natural para recordar lugares. Se trata de visualizar un lugar familiar, como nuestra casa, y colocar la información que queremos recordar en diferentes habitaciones o espacios. Espera, colocar información en nuestra casa imaginaria. ¿Cómo funciona eso exactamente? Imagina que estás estudiando los principios pedagógicos del currículo de educación infantil. Podrías asignar un principio a cada habitación de tu casa. Por ejemplo, en la cocina, podrías colocar el principio de aprendizaje significativo, en el salón el principio de juego libre, en el dormitorio el principio de atención a la diversidad. Y al recorrer mentalmente nuestra casa, podemos recordar los principios asociados a cada habitación. Es como si nuestra casa se convirtiera en un libro de texto tridimensional. Exacto. Y cuanto más vívidos sean los detalles que coloques en tu Palacio de la Memoria, más fácil será recordarlo. No te limites a colocar una simple palabra o frase en cada habitación. Imagina objetos, colores, olores, sonidos. Crea un mundo sensorial que te ayude a recordar la información. Me encanta esta técnica. Es creativa, divertida y sobre todo efectiva. Y si nos encontramos con un tema que se nos resiste, ¿algún consejo para no desanimarnos? Lo primero es recordar que no estamos solos en este camino. Hay miles de personas que se están preparando para las oposiciones y seguro que muchos se enfrentan a las mismas dificultades. Compartir nuestras experiencias con otros opositores puede ayudarnos a sentirnos más comprendidos y a encontrar soluciones. Exacto. Y hablando de soluciones, ¿qué papel juegan las herramientas digitales en este proceso? ¿Son realmente tan útiles como dicen? Buena pregunta. Las herramientas digitales pueden ser grandes aliadas, siempre y cuando las usemos de forma estratégica. Hay una gran variedad de apps y plataformas que nos pueden ayudar a organizar la información, crear flashcards, programar repasos e incluso practicar la expresión oral. Parece que el mundo digital nos ofrece un sinfín de posibilidades. ¿Podría recomendarnos algunas herramientas que te parezcan especialmente útiles para las oposiciones de infantil? Por supuesto, Anki es una app de flashcards que utiliza el sistema de repetición espaciada, lo que nos ayuda a recordar la información a largo plazo. Notion es una herramienta muy versátil que nos permite crear bases de datos, tomar notas, planificar proyectos y mucho más. Quizlet es ideal para crear juegos de preguntas y respuestas, lo que hace que el repaso sea más divertido. Y Evernote es perfecta para guardar artículos, imágenes y cualquier otro tipo de información que nos pueda ser útil durante la oposición. Hay tantas opciones. Lo importante es recordar que las herramientas digitales son solo eso, herramientas. La clave del éxito está en nuestra propia motivación, dedicación y esfuerzo. Las herramientas nos pueden facilitar el camino, pero el trabajo duro lo tenemos que hacer nosotros. Exacto. Al final, somos nosotros los que tenemos que poner en práctica las técnicas, estudiar el temario y presentarnos al examen con confianza. Y hablando de confianza, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos creando buenos hábitos de estudio que nos ayuden a optimizar nuestro rendimiento? Al fin y al cabo, la constancia es fundamental en este proceso. Totalmente. ¿Algún consejo para crear buenos hábitos de estudio? Para crear buenos hábitos de estudio, lo primero es diseñar un espacio de trabajo libre de distracciones, un lugar tranquilo, bien iluminado y con todo lo que necesitas a mano. Es cierto. Si estudiamos en un lugar ruidoso o desordenado, nuestra mente estará más pendiente de las distracciones que del temario. Otro punto fundamental es establecer metas realistas. No podemos pretender estudiar todo el temario en un día. Es mejor dividir el trabajo en pequeñas porciones y establecer objetivos alcanzables para cada día o semana. Dividir y conquistar. Esa es la clave para no desanimarse. Y al alcanzar las metas que nos hemos propuesto, nos sentimos más motivados. Exacto. Y no olvidemos la importancia de cuidar nuestra salud mental. Las oposiciones son una carrera de fondo que requiere mucho esfuerzo. Es importante encontrar momentos para relajarse, desconectar del estudio y hacer actividades que nos gusten. Cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo es fundamental. Debemos encontrar un equilibrio entre el estudio y el descanso, entre el esfuerzo y la diversión.
Y otro consejo fundamental es crear un horario de estudio que se adapte a tu ritmo de vida. No se trata de estudiar 24 horas al día, sino de encontrar un ritmo que te permita avanzar de forma constante sin agotarte. Y por último, pero no menos importante, te recomiendo llevar un diario de estudio donde puedas registrar tus progresos, tus dificultades y las estrategias que te funcionan mejor. Un diario de estudio, me encanta la idea. Es como tener un mapa de nuestro propio proceso de aprendizaje. Exacto. Y al ser conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje, podemos tomar mejores decisiones. Ajustar nuestras estrategias para optimizar nuestro rendimiento. ¿Qué gran cantidad de información hemos cubierto en esta primera parte? Hemos explorado técnicas de memorización, herramientas digitales, hábitos de estudio y estrategias para mantener la motivación. Un montón de herramientas para convertir la montaña de información en un camino apasionante hacia nuestro objetivo. Convertirnos en maestros de educación infantil. Exacto. Y recordad, la clave del éxito está en encontrar las estrategias que mejor se adapten a vuestro estilo de aprendizaje y practicarlas con constancia. No os perdáis la segunda parte de nuestra inmersión profunda, donde exploraremos técnicas aún más potentes para dominar la información y afrontar el examen con seguridad. Os esperamos en la próxima entrega de nuestro viaje alucinante por el mundo de las oposiciones de infantil. Hasta entonces, os invitamos a poner en práctica las técnicas que hemos explorado hoy y a descubrir vuestro propio camino hacia el éxito. Retomamos nuestra inmersión en el apasionante mundo de las oposiciones de infantil. En la primera parte, exploramos técnicas para convertir la información en algo memorable, algo que realmente se nos quede grabado. Sí, descubrimos cómo usar mapas mentales, crear historias, hasta convertir nuestra propia casa en un palacio de la memoria. Fue fascinante. Exacto. Y ahora vamos a profundizar en técnicas aún más potentes, que os ayudarán a afrontar con éxito los desafíos de la memorización. ¿Estáis preparados? Listos para convertirnos en expertos en memoria. ¿Qué más podemos hacer para optimizar nuestro estudio? ¿Os imagináis convertir el repaso en un paseo por el parque? Un paso por el parque. Sí, con la técnica del paseo mental podéis hacer precisamente eso. Un paseo mental. Suena interesante. Cuéntame más. Imaginad que estáis paseando por un lugar que conocéis bien, como vuestra casa o un parque que os guste. A medida que camináis, vais colocando los conceptos que necesitáis recordar en diferentes puntos del recorrido. Vale. Por ejemplo, si estáis estudiando las etapas del desarrollo psicomotor, podréis asociar la etapa de gateo con la puerta de entrada, la etapa de andar con el sofá del salón, la etapa de correr con la mesa del comedor. Y es como si creáramos un mapa del tesoro mental. Y al asociar la información con un recorrido físico, estamos involucrando más sentidos en el proceso de aprendizaje. Exacto. Y al movernos físicamente mientras repasamos la información, activamos nuestro cuerpo y nuestra mente, Adiós a las horas sentados en una silla. lo que facilita la retención. No subestimes el poder del movimiento para mejorar tu memoria. Me gusta, me gusta. Y ya que hablamos de dinamismo, ¿qué me dices de la técnica del rap o la rima? ¿Es realmente útil para estudiar? Por supuesto que sí. A nuestro cerebro le encantan los patrones, las rimas. Al convertir la información en una canción o un rap, estamos creando un ritmo que facilita la memorización, ¿verdad? Convertir el temario en una canción. Eso sí que es original. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo aplicar esta técnica a las oposiciones de infantil? Claro que sí. Imagina que estáis estudiando los tipos de juego. Podríais crear un rap que diga: juego simbólico, imaginación sin fin, juego de reglas, aprendiendo a convivir, juego sensorio-motor, explorar y descubrir. Es pegadizo y fácil de recordar. Y no importa si no tenemos talento musical, lo importante es crear un ritmo que nos ayude a memorizar. Exactamente. Lo importante es divertirse, dejar que la creatividad fluya. Y hablando de creatividad, ¿te has planteado utilizar la técnica de la lluvia de ideas para estudiar? La lluvia de ideas no es algo que se suele hacer en grupo. Sí, pero también podemos usarla individualmente, para estimular nuestra mente, generar conexiones. ¿Y cómo podemos aplicar la lluvia de ideas al estudio? Pongamos que estás estudiando la teoría del apego. Puedes escribir teoría del apego en el centro de una hoja y dejar que tu mente vuele libre, anotando todas las ideas, palabras clave, ejemplos, preguntas. Es como si creáramos un mapa mental, pero de una forma más libre y espontánea. Exacto. Lo importante es no censurarse. Dejar que las ideas fluyan sin restricciones. Fluir. Luego podemos analizar las ideas que hemos generado y organizarlas. A veces las mejores ideas surgen cuando menos te lo esperas. Y ahora que mencionas lo de analizar ideas, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos comprendiendo la información en profundidad? A veces tengo la sensación de que solo estoy memorizando datos sin entender realmente su significado. Para profundizar en la comprensión, te recomiendo la técnica del debate interno. Un debate interno. Hablar con nosotros mismos. ¿Nos es un poco? No te preocupes. No se trata de un trastorno mental. El debate interno consiste en analizar la información desde diferentes perspectivas.
como si estuvieras debatiendo con otra persona. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Imagina que estás estudiando las diferentes teorías sobre el desarrollo del lenguaje. Ajá. Puedes ponerte en la piel de un defensor de una teoría y luego cambiar de rol y convertirte en un defensor de otra teoría. Entiendo. Al argumentar a favor y en contra de cada teoría, obligas a tu mente a analizar la información de forma crítica. Es como si creáramos un tribunal mental donde cada teoría tiene que presentar sus argumentos. Exactamente. Y al actuar como juez, desarrollamos nuestra capacidad de análisis. Me encanta la idea de convertir el estudio en un juego de roles. Es una forma mucho más dinámica y atractiva de aprender. Y ya que hablamos de juegos, ¿qué me dices de los juegos de preguntas? Pueden ser útiles para repasar el temario. Por supuesto. Los juegos de preguntas son una forma divertida y efectiva de repasar la información, ¿no te parece? Me encantan los juegos de preguntas. Siempre he pensado que aprender jugando es mucho más efectivo que estudiar de forma tradicional. Estoy totalmente de acuerdo. Puedes crear tus propias tarjetas de preguntas y respuestas o utilizar aplicaciones digitales como Quizlet, que te permite crear juegos personalizados. La clave es convertir el repaso en un desafío, donde cada respuesta correcta sea una pequeña victoria. Convertir el estudio en un juego. Me gusta la idea. Pero a veces, con tanto que estudiar, es fácil desanimarse. ¿Qué podemos hacer para mantener la motivación alta durante todo el proceso de oposición? Una técnica muy poderosa es la visualización del éxito. Visualización del éxito. ¿Te refieres a pensar en positivo? Sí, pero va más allá de simplemente pensar en positivo. Se trata de crear una imagen mental vívida y detallada de nosotros mismos logrando nuestro objetivo. En este caso, imaginarnos a nosotros mismos superando con éxito las oposiciones de infantil. ¿Cómo podemos crear una visualización efectiva? Debemos involucrar todos nuestros sentidos en la visualización. Entiendo. Imagina el lugar donde se celebrará el examen, las caras del tribunal, el sonido de tu voz al responder a las preguntas, la sensación de confianza. Es como si creáramos una película mental de nuestro éxito. Exacto. Y al visualizar nuestro éxito con detalle, estamos programando nuestra mente para alcanzarlo. Me encanta la idea de usar el poder de la mente para lograr nuestros objetivos. Es una técnica realmente inspiradora, pero a veces me pregunto si realmente estoy asimilando toda la información. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy dominando el temario a un nivel profundo? Para dominar la información a un nivel profundo, te recomiendo la técnica del maestro. La técnica del maestro. Convertirnos en profesores. Exactamente. Imagina que tienes que explicar el tema que estás estudiando a otra persona como si fueras un maestro. ¿Y cómo podemos poner esto en práctica? Debería dar clases particulares a mis amigos. No es necesario que tengas un aula llena de alumnos. Puedes explicarle el tema a un amigo, a un familiar. Ya. O simplemente hablar en voz alta como si estuvieras dando una clase. La clave está en estructurar la información de forma lógica. Usar un lenguaje claro, sencillo. Responder a posibles preguntas. Es como si estuviéramos dando una clase magistral sobre el tema. Me encanta. Al actuar como maestros, obligamos a nuestra mente a procesar la información a un nivel profundo. Profundizar. Y a encontrar la mejor manera de comunicarla. Claro. Y no olvidemos el poder del estudio en grupo. El estudio en grupo. Una de mis técnicas favoritas. ¿Qué ventajas tiene estudiar en grupo? Estudiar en grupo nos permite compartir ideas, resolver dudas, motivarnos mutuamente y practicar la explicación de los conceptos. Es una forma muy enriquecedora de aprender. Totalmente de acuerdo. A veces cuando estudiamos solos, nos bloqueamos, nos desanimamos. Estudiar en grupo nos ayuda a mantener la motivación alta y a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y hablando de diferentes perspectivas, no podemos olvidar la importancia de mantener una mente abierta y flexible durante el proceso de aprendizaje. ¿A qué te refieres con mente abierta y flexible? Me refiero a estar dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas, a considerar diferentes puntos de vista, a adaptarnos a nuevas formas de pensar. El aprendizaje es un proceso dinámico, ¿verdad? No estático. Tienes razón. Debemos estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas formas de entender la información. El mundo está en constante cambio y nuestro conocimiento debe evolucionar con él. Y para poder afrontar todos estos retos, es fundamental cuidar nuestra salud física y mental, ¿verdad? Por supuesto. Debemos asegurarnos de dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio regularmente y dedicar tiempo a actividades que nos relajen, que nos gusten. Un cuerpo y una mente sanos son la base de un buen aprendizaje. Es cierto. Si no cuidamos nuestra salud, nuestro rendimiento se resiente. Debemos encontrar un equilibrio. Entre el estudio y el descanso. Entre el esfuerzo y la diversión. Y no olvidemos la importancia de la actitud, ¿verdad? Exacto. Mantener una actitud positiva y perseverante es fundamental durante todo el proceso. ¿De oposición? La actitud positiva y la perseverancia. 2 ingredientes esenciales para el éxito. Sin duda.
Las oposiciones son una carrera de fondo, no un sprint. Habrá momentos de duda, de frustración, de cansancio, pero debemos mantener la fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad de aprender y superar los desafíos. Es cierto, la clave está en no rendirse, en seguir adelante a pesar de las dificultades. El éxito no llega de la noche a la mañana, ¿no? Se construye paso a paso, con esfuerzo y dedicación. Y hablando de pasos, hemos llegado al final de esta segunda parte, de nuestra inmersión profunda en las oposiciones de infantil. ¡Qué viaje tan enriquecedor! Hemos explorado técnicas avanzadas de memorización, estrategias para mantener la motivación, consejos para cuidar nuestra salud física y mental. En la tercera y última parte, nos centraremos en estrategias para afrontar el examen con confianza y seguridad. Os lo vais a perder. Nos perdéis la próxima entrega de nuestro viaje alucinante por el mundo de las oposiciones. Os esperamos con muchas más herramientas y consejos para ayudaros a alcanzar vuestro sueño, de convertiros en maestros de educación infantil. Ya estamos de vuelta en nuestra inmersión profunda en el mundo de las oposiciones de infantil. Hemos recorrido un largo camino explorando técnicas de memorización, herramientas digitales y hábitos de estudio. Pero ahora llega el momento de la verdad, ¿verdad? ¿Cómo afrontar el examen con éxito? Exacto. De nada sirve tener toda la información en nuestra mente si luego nos bloqueamos el día del examen. Es fundamental saber cómo gestionarla, cómo mantener la calma, la concentración. Los nervios. A veces siento que me pueden traicionar y no consigo demostrar todo lo que sé. ¿Algún consejo para controlar esa ansiedad el día del examen? Lo primero es una buena planificación. Antes del examen, debes organizar tu tiempo de estudio de forma eficiente. Establecer prioridades, asegúrate de cubrir todos los temas. No se trata de estudiar sin descanso hasta el último minuto, sino de llegar al examen con la sensación de haber hecho todo lo posible para prepararte. Es decir, planificar con antelación para evitar el estrés de última hora. Claro. ¿Y si a pesar de la planificación, los nervios aparecen en el momento del examen? Hay muchas técnicas de relajación que pueden ayudarte. La respiración profunda, la visualización, puedes practicarlas en cualquier momento, tanto antes como durante el examen. ¿Durante el examen también? Sí. Por ejemplo, imagina que estás en un lugar tranquilo y agradable, rodeado de naturaleza o en tu lugar favorito. Siente cómo tu cuerpo se relaja, tu mente se calma. Respirar, visualizar. Tomo nota. Y una vez que hemos conseguido controlar los nervios, ¿cómo podemos apuntar las preguntas del examen con seguridad? A veces me bloqueo y no sé por dónde empezar a responder. Para evitar el bloqueo, te recomiendo la técnica de la respuesta estructurada. Se trata de dividir la respuesta en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Okay. En la introducción, presentas el tema de la pregunta y tu postura. En el desarrollo, argumentas tu postura con ejemplos, datos. Y en la conclusión, resumes los puntos clave de tu respuesta y dejas una impresión final positiva. Es como si construyéramos un pequeño ensayo en respuesta a cada pregunta. Me gusta la idea. Me ayudará a sentirme más segura, a demostrar al tribunal que domino el tema. Y hablando de dar una buena impresión al tribunal, ¿qué importancia tiene la presentación personal el día del examen? Realmente influye en la calificación final. La presentación personal es tu carta de presentación, y aunque no sea un factor determinante la calificación, sí que puede influir en la percepción que el tribunal tiene de ti. Vestir de forma adecuada, mantener una postura correcta, hablar con claridad y seguridad. Claro. Todo esto transmite una imagen de profesionalidad, de respeto. Debemos vestir de forma profesional, pero también cómoda, para sentirnos seguros de nosotros mismos. Y mantener una actitud positiva, ¿no? Mostrando interés, entusiasmo. Exactamente. El día del examen es tu oportunidad para brillar, para demostrar todo lo que has aprendido. Y para llegar a ese día con la mejor preparación posible, es fundamental que te rodees de personas que te apoyen, que te animen durante todo el proceso. Ya sea tu familia, tus amigos, tus compañeros de oposición, compartir tus experiencias, tus emociones, te ayudará a mantener la motivación, la confianza en ti mismo. El apoyo de las personas que queremos es fundamental en este camino. Sin duda. Y recuerda, la clave del éxito no está solo en la memorización, en las técnicas de estudio, sino también en la pasión, la dedicación, la perseverancia. Si realmente quieres ser maestro de educación infantil, si esa es tu vocación, esa pasión se transmitirá en cada paso que des, en cada página que estudies, en cada respuesta que des en el examen. Qué bonito. Me siento realmente motivada para seguir adelante. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. ¿De verdad? El placer ha sido mío. Y recuerda, la preparación es la clave de la confianza. Cuanto más te prepares, más segura te sentirás el día del examen. Te deseo todo el éxito del mundo en tu camino hacia las oposiciones de infantil. Muchas gracias.
Y a todos los que nos habéis acompañado en esta inmersión profunda. Hasta el próximo episodio.